Hola a todos, mi nombre es Sandra Milena y el día de hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que encontramos en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Juan, en medio del Evangelio, tiene un propósito y este es enseñar cómo el hombre obtiene vida eterna a través de Jesucristo, de creer y aceptarle como el Mesías, como el enviado de Dios. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3 se nos habla de ese reino que se ve, que se vive y además que ahora hay un contraste entre lo celestial, lo que viene de arriba y lo terrenal o lo que perciben los hombres a través de los ojos de un representante de una nación. Y este es Nicodemo, un hombre que enseña a otros a través de la ley. Es decir, su conocimiento y su relación con Dios se conciben y vamos a leer el primero y el segundo versículo para saber cómo él concibe su relación con Dios. Dice de la siguiente manera. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres maestro, que sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podía hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces, lo que cree Nicodemo, lo cual ya vamos a ver es deficiente para Jesús, nos permite notar cuál es su concepción de relación con Dios. Y es que él no se ve con Dios de una manera personal e íntima, sino como parte de un colectivo, de un grupo, de un pueblo, de una etnia, de una raza elegida para representar a Dios ante las naciones. Era el orgullo de la élite, pertenecer a ese pueblo judío. Pero ahora, Juan, por medio de esa revelación que ha recibido de parte de Jesús, deja ver de primer plano, por medio de estas palabras con que Jesús le contesta, que era necesario que él reconviniera sus conceptos de reino y de hacer parte de este reino y de relacionarse con Dios. Así como su propósito en el libro completo, en el Evangelio completo, de que era necesario creer en Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios para vivir eternamente. No era necesario nacer de sangre judía para pertenecer a ese pueblo de Dios. Y este es el pensamiento que tiene Juan y que queda claro también a lo largo de cada capítulo que él va hilando en medio del Evangelio. Y es que no era suficiente ser parte de ese pueblo elegido. En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, hablando de Jesús como un judío que llega a su propio pueblo judío, quienes no por el hecho de ser parte de él, ni le aceptaron, ni le creyeron. Y la revelación más grande llega cuando él en el versículo 12 dice algo sorprendente, lo cual para Nicodemo es inconcebible. Y es que tanto para Nicodemo como para muchos, su pensamiento y su entendimiento estaba sesgado por lo terrenal, por lo visible, por su manera de percibir esa relación con Dios como algo tan natural como un nacimiento de sangre judía, como el hecho de pertenecer a un pueblo, de practicar tradiciones humanas, pero no hacía parte de una relación íntima. Y ahora necesitaba saber de dónde era que tenía él que nacer.
Ahora no tendría que nacer de Israel. Y como él ya lo había hecho, necesitaba reconvenir y nacer de Dios. Echar por tierra su nacimiento humano, de sangre. Necesitaba nacer de Dios. Y esto sucede cuando el hombre cree en Jesús, en quién era él. Y así su nacimiento de arriba se hacía claro. Esto nos lleva a nosotros al segundo punto. Teniendo ya claro que en nuestro primer punto, la concepción del reino, la concepción de relación con Dios está basada bajo términos humanos y está predeterminada por el hecho de pertenecer a un grupo. Lo cual lo redefine Jesús. Y era necesario ahora no nacer en Israel, sino venir de Dios. Y esto también abre el camino no solamente para quienes habían nacido en el pueblo con sangre judía y reconvenían su nuevo nacimiento o su nacer de arriba, sino que también estaba incluyendo a aquellos que no tenían sangre de descendencia judía o que no habían nacido en Israel. Y ahora tener esa vida eterna sería por medio de Jesús. Estaría disponible para todo el que creyera en él como el Mesías, como en el enviado de Dios que podía dar vida eterna. Entonces, en Juan 3 se quiere profundizar, Juan quiere profundizar y hablar un poco más de esa seguridad que muchos tenían por el hecho de pertenecer a ese pueblo de Dios elegido, mas no por creer en Jesús, sino por el hecho de creer que habían nacido en ese pueblo escogido, que ya de hecho le pertenecían a Dios. Y necesitaban entonces nacer de nuevo, que es lo que entiende Nicodemo, porque en su mente está la concepción humana, lo terrenal. Él está pensando en eso mientras que Jesús le estaba hablando de algo sobrenatural. Le estaba hablando de algo en términos que él aún no podía entender. Dice en el versículo 3, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Y también se podría decir, te aseguro que quien no nazca de arriba, que era lo que Jesús quería decirle, no puede ver el reino de Dios. Nuevamente, entonces, reaparece el reino de Dios en nuestro capítulo 3 y se habla de ver ese reino así tal cual como se había hablado en el capítulo 1, pero ahora este concepto está en los labios de Jesús y él era quien hacía visible el reino por medio de sí mismo para que quienes entraran en él obtuvieran esa vida eterna que vendría de parte de Dios. Y queda evidente ante los ojos de ellos, de que quienes nacieran de arriba, quienes creyeran en Jesús, eran los que pertenecían ahora a ese pueblo escogido. Jesús hizo entonces visible el reino de Dios al visitar la tierra y encarnar en un cuerpo humano para enseñar al Padre y acercar al reino, el reino de Dios ante los seres humanos. Y esto nos lleva al segundo punto, al siguiente punto que quiero exponer, y es acerca de este misterio del nacimiento. Es una relación o que viene por voluntad de hombres, por voluntad humana, o es una relación que se puede llegar a ella por medio de la voluntad de Dios. En el versículo 4 hasta el versículo 7, Jesús le está mostrando a Nicodemo
cómo él está sesgado por lo terrenal y esto le impide que él pueda percibir lo celestial. E incluso él ni siquiera puede entenderlo en términos terrenales. Y el misterio de nacer de arriba, Juan lo había mencionado ya en el capítulo 1, cuando hablamos ahora en un punto anterior. Ahora en el versículo 8 del capítulo 3, también en los labios de Jesús se describe de esta manera. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que es nacido del Espíritu. Aquellos que han nacido del Espíritu, aquellos que han nacido de arriba, no podían entender muchas cosas porque para ellos no sería visible con sus ojos terrenales. Necesitaban ver lo celestial, necesitaban entender que su nacimiento no era humano, venía de Dios. Y este es a través de la fe, de creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios que puede ofrecer al mundo vida eterna. Entonces, solo Jesús sabía de dónde venían. Solo Jesús sabía de dónde venía. Y los hijos, entonces, los hijos de Dios, los guiados por el Espíritu, los nacidos de nuevo, no podían ver, pero podían escucharle. Y de hecho, dice Jesús que le pueden escuchar sin entender de dónde viene. Así somos los que hemos nacido de arriba. Podemos escucharle y podemos creer sin necesidad de ver de dónde viene. Así es que se obtiene la vida eterna, a través de creer en Jesús, para entrar al reino y verle, para entrar al reino y hacer parte de él, para entrar al reino, para relacionarse con Dios, para intimar como hijos, solamente sería entonces posible a través de Cristo. Y a esto es que Juan le llama nacer de arriba. Esta es nuestra conclusión. Y no es más que un contraste entre lo celestial y lo terrenal. Cómo tenemos que entender aquello que es celestial, que viene de Dios, y eso es Jesús mismo, porque Él vino de Dios para mostrarse al mundo y para que quienes le vieran, le creyeran y creyeran quién era Él, harían parte de ese nuevo pueblo que no viene de sangre judía, sino de la voluntad de Dios. Deseo que Dios les bendiga. Chao, chao.